Buen día a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer la clase de crecimiento y desarrollo en la adolescencia. Revisando algunos conceptos, hablamos que adolescente viene del latín adolescens, adolescentis, y significa que está en periodo de crecimiento, que está creciendo, ¿no? Como algunas confunden, que significa que adolezco de padecer. No, a todo lo contrario significa que está en crecimiento o que está creciendo. Para la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es la etapa de la vida comprendida entre los 10 y los 19 años. En esta etapa sabemos que se produce crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales secundarias, como también la adquisición de nuevas habilidades que tienen que ver con el desarrollo social, cognitivo y de las emociones. Es un proceso que se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en todos los aspectos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en clases anteriores en relación al aspecto físico, psicológico, sociales y espirituales. La adolescencia se va a iniciar con los cambios corporales de la pubertad y va a finalizar con la adquisición de la madurez física, emocional, vocacional, laboral y la economía de la adultez. Y el cuerpo se va a ir modificando en relación al tamaño, a la fuerza, a la forma y al vigor. Y las funciones van a ser cada vez más complejas y se va a lograr la capacidad de reproducción. En los varones hay cambios en la voz, que son una voz más grave, en la musculatura, que es más desarrollada, y en la desarrollo y maduración de los órganos sexuales. Por otro lado, el de las mujeres hay desarrollo de las glándulas mamarias, hay desarrollo y maduración de los órganos sexuales y acumulación de las grasas en algunas zonas, ¿no? Que ya vamos a ver que es importante para algunas funciones de la mujer. Desde lo cognitivo se va a desarrollar el pensamiento abstracto, que es el pensamiento que nos pone o nos da la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro y también valorar las consecuencias de cada uno de los actos que esta joven o esta joven realiza, ¿no? Desde lo emocional, cada individuo con sus propias experiencias va a ir descubriendo desde el aspecto personal y algunos nuevos factores, ¿no? Y va a constituir o se va a establecer la identidad. Vamos a repasar dos conceptos que ya vimos previamente, que el crecimiento es el proceso del incremento de la masa de un ser vivo y eso se produce a través del aumento del número de células, a través del número o de la masa celular. Y el desarrollo es el proceso por el cual se van a lograr mayor capacidad funcional de los sistemas a través de los fenómenos de maduración, de diferenciación e integración de las funciones, y en general todo crecimiento va a ir junto con cambios en las funciones, ¿no? Por eso hablamos de crecimiento y desarrollo. Pubertad. Los antiguos romanos eran del pelo, ¿no? De la aparición de los pelos, por eso llamaban a este periodo pubertad. Y es el proceso en que los niños van a transformarse en personas sexualmente maduras con capacidad para reproducirse. Una de las principales características que tiene la pubertad en los niños, niñas y adolescentes es la variabilidad. ¿Qué quiere decir? El comienzo, el ritmo y la magnitud de los cambios van a ser distintos entre un niño, niña o adolescente y va a estar relacionado a la influencia de factores genéticos, hormonales, ambientales. Sin embargo, y es claro que tenemos que distinguir que la secuencia y la cronología de los cambios puberales se mantienen estables, es decir, van a comenzar y van a seguir a un ritmo y una magnitud distinta para cada individuo, pero la secuencia de estos cambios puberales va a ser, y la cronología va a ser estable y se va a dar en todos los niños y niñas adolescentes de la misma manera. En la pubertad hay un aumento de la velocidad de crecimiento esquelético de los músculos y de las vísceras. Hay cambio en la composición corporal y distintas partes del cuerpo van a crecer en forma sincrónica, ¿no? Primero van a crecer las manos y los pies, luego los miembros, los brazos y las piernas y luego el tronco.
En los varones van a crecer más los hombros y en las mujeres las caderas. Es claro que por ahí uno pregunta a los papás en relación si su hijito ha crecido en el último año, y es probablemente que lo primero que le diga es que cambió el número de calzado, ¿no? Que le crecen más los pies y las manos, y después otra referencia que hace, le quedó corto el pantalón, ¿no? O la pollera del uniforme del colegio, o el delantal, ¿no? Son claros signos que los papás dan aviso, digamos, de este crecimiento de este adolescente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la evaluación y el crecimiento y del desarrollo físico? Hemos hablado en nuestras instancias del inicio del cursado, que para que podamos realizar una historia clínica y en otras áreas de su carrera van a ver que consiste en una entrevista que nosotros acabamos de llamar a la anamnesis, y un examen físico completo que va a incluir el control de la tensión arterial y de los signos vitales. También en adolescencia vamos a ver que es importante los estadios del desarrollo genital o puberal de Tanner, la evaluación del estado nutricional y la determinación de los percentilos según los gráficos de peso, de talla, de la relación peso-talla, de la velocidad del peso y la talla, del índice de masa corporal, y también, si es necesario, la evaluación de la talla en relación con los padres. Eso nos va a dar una idea del cálculo del blanco genético. Estos son todos los ítems que debemos tener en cuenta para hacer la valoración del crecimiento y del desarrollo físico. El crecimiento del adolescente, como hemos dicho anteriormente, no es armónico, no es simultáneo en todos los tejidos, ¿no? Primero crecían las manos, los pies, después los huesos largos, sino que es secuencial. Primero también va a aumentar el tejido adiposo, después el esquelético y por último el muscular. Durante la pubertad incrementan el 50% de su peso y de su masa esquelética y el 20% de su altura aproximadamente. En las mujeres, la aceleración del crecimiento comienza cuando aparece el botón mamario, que es alrededor de entre los 8 y los 10 años, o a veces muy poquito antes, ¿no? Y en los varones, al alcanzar un volumen testicular de 4 centímetros cúbicos, que es la edad promedio, es alrededor de los 12 años. En relación a la talla, las mujeres van a crecer entre 20 y 25 centímetros durante la adolescencia y los varones entre 25 y 30 centímetros. La edad promedio en la que las mujeres se produce el pico de velocidad máxima de crecimiento es alrededor de los 12 años y van a alcanzar un crecimiento de alrededor de 9 centímetros por año. Tiene lugar después de la telarca, es decir, la aparición del botón mamario, y antes de la menarca, y va a coincidir con el estadio 3 de Tanner. En los varones, el pico de velocidad máxima de la talla tiene lugar alrededor de los 14 años y en el cual van a crecer un promedio de 10 centímetros por año y está en relación con el estadio 4 de Tanner. Estos estadios de Tanner han sido descritos, como bien dice la figura, en 1962 y nos va a dar una secuencia del desarrollo y la aparición de los genitales externos, ¿no? En el estadio 1, en el pecho infantil, no tiene vello púbico. En el 2 aparece el botón mamario y el vello púbico es apenas rizado y escaso, sobre todo en los labios mayores. En el estadio 3 hay un aumento y una elevación del pecho y de la areola y el vello es rizado, bastante vasto y oscuro sobre el pubis. El estadio 4, la areola y el pezón están elevados sobre la masa y el vello pubiano es del tipo de adulto, pero no llega hasta los muslos. Y en el estadio 5, tanto la mama es de adulto y el vello pubiano llega hasta la zona medial del muslo. En las mujeres el desarrollo puberal tiene algunos signos que indican el comienzo de esto, ¿no? Una telarca grado 2, unos urocitogramas o colpocitogramas que están estimulados por los estrógenos, ¿no? La longitud uterina es mayor a 3,5 a 4 centímetros, sobre todo cuando hacemos algún control ecográfico. Lo mismo que el volumen ovárico, ¿no? Entre 2 a 3 centímetros
cúbicos y a veces con 3 o 4 folículos que son menores de 1 centímetro. Hay respuesta puberal a la luteinizante y a la folículo estimulante con el factor de liberación de gonadotrofinas exógenas. La menarca aparece más o menos alrededor de 2 a 1 año después de la aparición del botón mamario y la edad media es entre los 12,5 años, los 12 años y medio, más o menos 2 años, antes o después. Cuando termina el crecimiento de estas niñas, al finalizar los 2 años después de la aparición de la menarca. ¿Sí? Y en este tiempo el crecimiento es alrededor de 7 centímetros con un rango de 3 a 10 centímetros de talla. Desde la aparición de la telarca hasta adquirir las características adultas de la telarca grado 2, digamos, del estadio grado 2 hasta el estadio 4 o 5 de Tanner, sabemos que hay un tiempo que dura aproximadamente 4 años. En relación a los ciclos menstruales, sabemos que los primeros ciclos menstruales pueden presentarse en forma irregular durante los 2 primeros años posteriores a la menarca. Este gráfico es muy interesante de ver que habla de la secuencia de los eventos puberales. No sé si ven en la primera línea, tiene que ver con las mamas, ¿no? En estadio 2, alrededor de los 10,8 años, el vello pubiano alrededor de los 11 años y la menarca alrededor de los 12,5 años, que es lo que veníamos explicando anteriormente. En relación al desarrollo puberal, también Tanner ha descrito distintos estadios del desarrollo genital y del vello pubiano en los varones. El estadio 1 habla de un pene y escroto y testículos infantiles, es que aproximadamente tienen el tamaño y forma que en la infancia. En el estadio 2 hay un agrandamiento del escroto y de los testículos, la piel comienza a sufrir cambios, la piel del escroto se vuelve más roja, un poco más delgada y arrugada, y el pene en general no tiene ningún agrandamiento significativo. El estadio 3 hay un agrandamiento del pene, principalmente en relación a la longitud, y continúa el desarrollo testicular y de la bolsa escrotal. En el estadio 4 hay un aumento del tamaño del pene con el crecimiento del diámetro y el desarrollo del glande, y continúa el desarrollo y el agrandamiento de los testículos y de la bolsa escrotal, aumentando la pigmentación de la piel de esta bolsa escrotal. Y el estadio 5 tiene que ver con los genitales de tipo y del tamaño del adulto. Cambios puberales en el varón. El primer cambio genital es con el aumento del tamaño testicular a 4 centímetros cúbicos. Después aumenta el tamaño del pene y aparece el vello pubiano, y después crece el vello axilar, la barba y el cambio de la voz, ¿no? Eso tiene que ver alrededor del estadio 3 o 4. Los primeros cambios testiculares van a aparecer alrededor de los 12 años con un rango entre los 9 y los 15. El desarrollo puberal se considera completo cuando el tamaño testicular llega a un volumen de 15 a 17 centímetros cúbicos de promedio y el niño no crece más. ¿Esto cómo podemos visualizarlo? A través de un orquídémetro de Prader, que tiene que ver con los tamaños testiculares comparativamente. Ya vamos a ver en el trabajo práctico. Yo les voy a subir una foto que acá no lo puse, pero para que ustedes puedan ver de qué se trata este orquídémetro de Prader. El tiempo que los adolescentes y varones tardan en recorrer todos los estadios varían entre 2 y 5 años, y aproximadamente el promedio es de 3 años. Lo mismo que para las mujeres, podemos ver que el tamaño testicular en 4 centímetros cúbicos es alrededor de los 11 años y medio, el vello pubiano entre los 12 años y medio, y tiene que ver con el pico del empuje puberal, que es alrededor de los 12 años. Alertas. Esto es muy importante que tengamos presente,
que todo varón que no presente cambios puberales a los 14 años debe ser estudiada. Lo mismo que para las mujeres, una mujer que no presente cambios puberales a los 13 años y medio debe ser estudiada, ¿no? Las edades y variaciones del comienzo puberal están muy bien graficados en esta tabla. Pueden ver que la edad habitual tanto para mujeres como para varones está bien graficada entre los 11 y los 14 años para las mujeres, que es la tabla de arriba, y entre los 12 y los 15 años para los varones, que es el gráfico de abajo, ¿sí? Por delante de ella es la pubertad adelantada, se habla de pubertad adelantada, y por delante de esta última de pubertad precoz. Por detrás de la edad habitual o después de los 14 años para mujeres se habla de pubertad retrasada, y después de los 15 años para varones también, ¿sí? Una vez que pasan de los 15, 16, 17 años, ocasionalmente se ha de causa familiar y es probable que tengamos que descartar otras causas. Una parte importante del crecimiento, de la evaluación del crecimiento y del desarrollo de este adolescente es la valoración del estado nutricional. Si el aporte energético se reduce, va a comprometer las tasas de crecimiento, ya sea a nivel metabólico, a nivel de la actividad física, del rendimiento físico y de la maduración sexual. Es importante que en cada consulta con adolescentes podamos investigar sobre los hábitos alimentarios. A veces prefieren comida rápida, ¿no?, fuera del hogar y en horarios cambiantes. La evaluación del estado nutricional y la determinación de los percentilos nos va a hacer tener en cuenta o valorar el estado nutricional actual de un adolescente, pero si nosotros somos el equipo de salud que hacemos el seguimiento de este adolescente, podremos ver las curvas de crecimiento y podremos ver si este adolescente va cruzando de percentilos, ¿no?, y va disminuyendo su peso, su talla, su índice de masa corporal hacia arriba o hacia abajo de estos percentilos, que ya lo hablamos en la clase de crecimiento y desarrollo de los niños, hacia la desnutrición o hacia la obesidad, que son problemáticas muy frecuentes en esta edad. Los requerimientos nutricionales durante la adolescencia están puestos en esta tabla. A veces tenemos que tenerla a mano para ver qué es lo que consumen, cómo distribuyen estos requerimientos nutricionales con sus comidas, ¿no?, con la incorporación de frutas, de verduras, si es que tienen posibilidad de acceder a una dieta variada, ¿no?, con carnes, con huevos, con lácteos, con frutas y con verduras. Eso también es importante valorar en la evaluación nutricional de este adolescente. Vamos a tener algunas premisas en cuenta, como ser que el 10% de la población adolescente está comprendida dentro del grupo de los adolescentes delgados constitucionales y el 10% dentro del grupo de los adolescentes de contextura grande. Para la menarca, las mujeres necesitan que un 17% de su peso corporal esté constituido por masa grasa, y para una ovulación adecuada necesitan un 22% de esa grasa corporal. En los varones aumenta la masa magra y disminuye la masa grasa hasta un 12%. Algunas consideraciones cuando hacemos el control del crecimiento y el desarrollo de este adolescente en la consulta o en una clínica de durante la hospitalización, ¿no? Saber que la entrevista y el examen físico, la historia clínica, ¿no?, que podamos realizar de este adolescente y este momento es una oportunidad única, ¿no? Podemos conversar sobre algunos hábitos saludables, sobre la actividad física que realiza, sobre la alimentación, si hay posibilidad de consumo de sustancias, y sobre el inicio y mantenimiento de las relaciones sexuales y todos los métodos que pueden adoptar para su cuidado, ¿sí?, para el embarazo no intencional y para la protección frente a las ETS.
El examen físico debe ser para cada adolescente una experiencia educativa y de autoevaluación, y para un equipo de salud una ocasión para contestar dudas, para explicarle lo que se va a ir haciendo durante este examen físico, de manera que pueda tranquilizarlo y que pueda disminuir los miedos que son propios de este momento, sobre todo si se tratan de las primeras consultas, ¿no? Es una excelente oportunidad para escuchar, ¿no?, a este adolescente y una oportunidad para saber qué piensa sobre su cuerpo, ¿no?, para descubrir temores, miedos y, entre otras cosas, valorar su estado inmunitario, ¿no? Hay que ver siempre y valorar y controlar el carnet de vacunación según el calendario vigente. Condiciones para atender adolescentes. Más allá del conocimiento científico que el profesional tenga acerca del tema, también tener la predisposición y el tiempo, ¿no? Es necesaria una capacidad para escuchar y sobre todo una calidad humana que pueda dar lugar a otras cosas como su privacidad, la confiabilidad, la confidencialidad. No dejar de perder en vista que los niños, niñas y adolescentes están asistidos por derechos, ¿no? El derecho a la autonomía, a la confidencialidad, a la intimidad, a la privacidad y a una información adecuada y oportuna, ¿no? Este es un gráfico que habla sobre los derechos personalísimos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué significa personalísimos? Significa que solo ellos pueden ser ejercidos solamente por los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Estos derechos solo pueden ser ejercidos por todos los niños, niñas y adolescentes. Veremos que la Convención sobre los Derechos de los Niños ya planteaba que menores de 18 años algunos ítems importantes como el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la participación directa en las decisiones, ¿no?, sobre su cuerpo, sobre su salud, y el derecho a ser oídos y a ser escuchados, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina habla de un régimen especial del cuidado del cuerpo, y ahí hace dos modificaciones, que es la capacidad general de todas las personas y el modelo de la familia basado en el respeto. En relación a los niños, habla del interés superior, de la autonomía progresiva, de la representación o asistencia para el consentimiento. Habla que adolescentes jurídicamente designados son entre los 13 y los 16 años y que pueden consentir toda práctica que no implique riesgo para su salud. Y a partir de los 16 años tienen una capacidad plena para las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo, como lo tiene cualquier persona adulta, ¿sí? A partir de estos cambios en el Código Civil y Comercial y a partir de las leyes que surgieron de los derechos humanos y en relación a la salud, vamos a ver que hay leyes que sostienen el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿no? La protección, habla de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, hablan del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Y habla de los derechos del paciente, de la historia clínica y del consentimiento informado. Y volvemos a esto, que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la confidencialidad, a la intimidad, a la autonomía progresiva y a una información médica adecuada y veraz. No quería dejar de terminar la clase poniendo para que ustedes conozcan, probablemente ustedes conocen la historia clínica perinatal del CLAPS. Bueno, también para los adolescentes hay una historia clínica, ¿no?, que consta de dos partes. Van a ver que en la página que está a la izquierda, que es la página número 1, en general están los datos filiatorios del adolescente, ¿no?, su número de documentos, su número de historia clínica, los datos de los contactos, si tiene teléfono celular, si tiene mail, ¿no?, cuál es el establecimiento donde acude según necesidad de los servicios de salud. También habla de la consulta principal, la primera consulta,
y quién lo acompaña, ¿no? Si es el papá, la mamá, un familiar, si es su pareja, ¿no? Es importante recabar algunos datos personales, antecedentes familiares y los antecedentes socioeconómicos y de la familia, ¿no? En la parte derecha, que corresponde al reverso de la historia clínica del adolescente, vamos a ver que toma en cuenta algunos ítems que son muy importantes y que tiene que ver con los cambios cognitivos, sociales, ¿no? y laborales que tiene este adolescente. Habla de educación, de trabajo, de la vida social, ¿no? Si tiene hábitos de consumo o no, si tiene antecedentes ginecológicos o urológicos de relevancia, si inició relaciones sexuales, ¿no? Que se adoptó algún método de anticoncepción y cuál es su situación psicoemocional, ¿no? Por último, miren cómo es importante todo lo otro, que al final hacemos el examen físico, ¿no? Y un aspecto general con los datos antropométricos, ¿no? Y el desarrollo puberal en relación al tórax, las mamas, los cambios de los genitales, ¿no? Genitourinario y el estadio de Tanner. Una vez que podemos hacer este recorrido de esta historia clínica, que en el adolescente puede hacerse en 2 tiempos o en 3, según lo que permita el tiempo de la consulta, y un poco también dejar, por ejemplo, el examen genital para la consulta siguiente, ¿no? Eso nos permite no llenarlo todo, ni valorarlo todo en la primera consulta, sino que se puede posponer para la consulta siguiente. Una vez que evaluamos todos estos aspectos y seguimos esta guía de evaluación del crecimiento y desarrollo del adolescente, podemos llegar a las impresiones diagnósticas iniciales. Las mismas podrán ir cambiando con el transcurso de las siguientes consultas. Bueno, no quería terminar la clase sin decirles que la adolescencia es un constructo social e histórico. No es lo mismo un adolescente de mediados del siglo XX a mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, que un adolescente actual, ¿no? Un adolescente del siglo XXI y un adolescente en este tiempo, ¿no? En tiempo de pandemia, donde está mucho tiempo dentro de su casa, donde las redes sociales permiten otros contactos que en otros tiempos no eran posibles, donde la tecnología les permite el acceso a estas redes sociales y a otros contactos, ¿no? Por lo tanto, cada adolescencia va a tener particulares que le son propias y que le imprime cada cultura, ¿no? No es lo mismo un adolescente de Latinoamérica que un adolescente de Asia o de Europa o de África. Espero que les haya sido útil esta clase y les dejo toda la bibliografía consultada para la misma. Nos estamos viendo en el trabajo práctico.